Bienvenidos. Vamos a seguir hablando de la inflación. Vamos a hablar hoy de los tipos de inflación. Empecemos. ¿Conoces los tipos de inflación que hay teniendo en cuenta la intensidad? Es decir, el porcentaje en que se incrementan los precios. Pues tenemos la inflación latente. Es cuando el aumento de los precios es pequeño. Diríamos que es inferior al 2 o al 3%. ¿Y si los precios aumentan entre el 3 y el 10%? En este caso decimos que es una inflación abierta. Ya tenemos inflación latente, inflación abierta. ¿Pueden aumentar los precios más de un 10%? Sí, hay países en los que aumentan más del 10%. En este caso se denomina inflación galopante. Pues sí, es mucho, pero pueden aumentar todavía más. ¿Ves? No nos lo creemos. Inflación galopante. ¿Cómo se llama en ese caso y cuánto puede aumentar? En este caso se llama hiperinflación y es cuando aumenta más del 100%. Eso sí que es un problema. Pues sí, el dinero en este caso apenas tiene valor y supone la quiebra del sistema monetario. La población dejará de confiar en la moneda de su país. Y aquí tenéis un resumen. Inflación latente, aumento leve de los precios y diríamos en torno al 2 o el 3%. Abierta, cuando el aumento es entre el 3 y el 10%. Galopante, cuando la subida es entre el 10 y el 100%, anual. Hiperinflación, cuando los precios suben en un año más del 100%. También se puede hacer una clasificación de la inflación teniendo en cuenta las causas que provocan el aumento de los precios. Así vamos a distinguir inflación de demanda, de costes y estructural. ¿Qué es la inflación de demanda? Es cuando los demandantes piden más de lo que ofrecen los oferentes. La causa de la inflación no está solo en el incremento de la demanda, sino en el hecho de que la oferta no se incremente tanto como la demanda. En definitiva, decimos que el aumento de la demanda agregada es superior al de la oferta agregada. ¿Y por qué decimos esto? De que está más en que el incremento de la demanda es mayor que el de la oferta, porque si se incrementara la demanda y las empresas respondieran produciendo más, igualaran el incremento de la demanda, no existiría esa subida de los precios. ¿Y la inflación de costes? ¿Qué significa? Pues esta inflación se da cuando aumentan los costes de producción. Por ejemplo, si aumentan los salarios, el empresario o empresaria aumentará el precio del producto y así mantiene las ganancias que obtiene. También tendríamos otro ejemplo, por ejemplo, que aumentar el precio del combustible o de la materia prima, y también cuando aumenta el margen de beneficios. Y la última de las inflaciones que estamos considerando, que sería la inflación estructural. Esta es la más difícil de entender y también de solucionar. Es cuando el incremento de precios se origina como consecuencia de la existencia de deficiencias en el funcionamiento de las instituciones y en la estructura económica de un país. Es una inflación a largo plazo. Sí que es difícil de entender. ¿Me lo puedes explicar de otra forma? Claro, digamos que quiere decir que está relacionado con las características fundamentales del sistema económico y por eso es a largo plazo y muy difícil de eliminar. Lo mejor es ver los ejemplos. Es decir, la causa de esta inflación puede ser, entre otras cosas, los monopolios estatales, oligopolios y las competencias monopolistas, la rigidez y movilidad temporal y espacial del mercado de trabajo y las regulaciones de precios de bienes y servicios de producción o de consumo. Bueno, pues de momento con esto tenéis suficiente. Ahora en otro vídeo vamos a hablar de las consecuencias de la inflación. Saludos.